que se viene más difícil aún. Ya, entonces vamos a recordar lo que son las normas básicas para las clases online, que la primera es silenciar el micrófono al ingresar, la segunda es encender la cámara. Yo sé que están todos en pijama en estos momentos, así que probablemente ninguno encienda la cámara. La tercera es que si no pueden utilizar su cámara, pongan una foto de ustedes. No de Pokémon ni Naruto Rubén. Y la cuarta, y súper importante también, es respetar los turnos y espacios de diálogos acordados. ¿Qué es lo que realizaremos hoy? Bueno, vamos a seguir en la unidad número 2, que era funciones. El título tema de la clase va a ser retroalimentación de la guía número 5. El objetivo obviamente va a ser retroalimentar los contenidos más descendidos de la guía 5. La profesora que les habla, Camila Cortés, hoy día es viernes 7 de agosto y ustedes son el tercero medio A. Es importante que ustedes interioricen lo que es el tema de la retroalimentación, porque esto permite que ustedes se fijen quizás en los errores que cometieron en la guía o en cómo podríamos haber realizado el ejercicio o el problema según corresponda. Entonces vamos a hacer una activación de conocimientos previos en base a los últimos contenidos, es decir, lo que estudiamos en la fase número 3 o la guía número 5. Entonces la primera pregunta que tengo para ustedes, chiquillos y chiquillas, es ¿qué funciones estudiamos en la fase número 3? ¿O qué funciones venían en la guía número 5? ¿Se acuerdan o no? Logarítmica y exponencial, ¿verdad? Ya, logarítmica exponencial, que eran las dos últimas actividades, perfecto. Vamos a poner aquí logarítmica exponencial. ¿Alguna otra? Quizás las primeras actividades, lo que vimos en las primeras clases. Ahí reviso chat. Ya, la Connie me dice lineal afín el Carlos, potencia el William, perfecto. Lineal afín, potencia, muy bien. Voy a poner aquí lineal, afín, potencia. ¿Alguna otra que se me quede por ahí? Creo que no, ¿cierto? Cuadrática, súper. Cuadrática. Que básicamente lo que hicimos fue recordar en la primera clase lo que era la función lineal, afín y cuadrática. Ya lo que es función potencia, logarítmica, perdón, y exponencial es lo que correspondió a la fase número 3, o sea, me refiero al currículum de tercero medio. Ya. La otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué diferencias tienen las funciones estudiadas? ¿Qué diferencias me pueden dar? Entonces, todas esas funciones son todas iguales. ¿En qué se diferencian? Reviso chat. Ya, la principal diferencia, que es la que me nombra Carlos por ahí en el chat, es la representación algebraica, y me puso su expresión algebraica. No, expresión algebraica. ¿Alguna otra diferencia que pueden notar entre las funciones? Yo creo que la principal diferencia es la representación algebraica y era lo que esperaba que me respondieran. Ya, la otra pregunta es, ¿en qué consistía evaluar o valorizar una función? ¿En qué consistía evaluar o valorizar una función? ¿O qué teníamos que hacer cuando valorizábamos una función?
Connie, ¿recuerdas cómo valorizábamos una función? Perfecto, reemplazar el valor de la x en la expresión algebraica. En eso consistía la valorización. Reemplazar el valor de x en la expresión algebraica. Perfecto, súper. Upsi. Finalmente, pero no menos importante, es si podrían mencionar una característica de cada función. Me interesa que trabajemos con la logarítmica, la exponencial y la potencia. ¿Qué características tenía, por ejemplo, la función logarítmica? O la función exponencial, o la potencia. William, ¿recuerdas alguna característica, cualquiera de esas tres funciones? No sé, que la cuadrática siempre está elevada al cuadrado. Ya, esa puede ser una característica. Ya, igual me nombraste la cuadrática, pero la voy a poner. Cuadrática elevado al cuadrado. Yo le dije, siempre que había una x al cuadrado, era cuadrática. William, ¿recuerdas alguna característica de la función exponencial? ¿O cómo uno diferenciaba la función exponencial, por ejemplo, de la potencia? O Connie o Carlos, ¿a quién más tenemos? Al Profe, era Ricardo, a la porque, Domi. profe, era porque siempre era como algo inverso a lo normal. Podría ser. Inverso, era inverso a otra función que tú mismo me dijiste. Ah, la función tanto es igual a la tanto, pero al revés. Que la función exponencial, la incógnita se encuentra en el exponente. Perfecto. X, o sea, hay un elevado a X. La función logarítmica. Ya. Ahí el Carlos me está diciendo muchas cosas. Entonces la exponencial, el elevado a X. Ya creo que no me alcanza el espacio para escribir. La potencia, el X estaba elevado a un número. Y en la logarítmica, ¿qué utilizábamos? Su nombre lo dice. ¿En qué consistía la logarítmica? Domi, ¿te acuerdas lo de la función logarítmica que utilizábamos? Hola, Domi. Hoy día no se quedó dormida, Domi. Ya, perfecto. Miren, el Carlos me puso, se usa el logaritmo, donde la incógnita se encuentra en el argumento, y ahí la Domi por interno me puso exactamente lo mismo. La función logarítmica lo que utilizábamos era, como su nombre lo dice, logaritmos, donde X era el argumento. Perfecto. Ya, actividad inicial. Voy a leer. Fabián y Bárbara, para un trabajo sobre demografía, la demografía estudia el crecimiento de la población, estudian el crecimiento de dos poblaciones, P1 y P2. Fabián debe analizar la población 1, que se modela mediante la expresión P de 1 de X es igual a X al cuadrado. Por otro lado, Bárbara debe analizar el crecimiento de la población 2,
que se modela mediante la expresión P2 de x igual a 2 elevado a x. En ambos modelos, x corresponde a la cantidad de años. La primera pregunta que tengo, en base a este ejercicio, es, a partir de su representación algebraica, ¿qué tipo de funciones son P1 y P2? Pueden escribirme en el chat o simplemente abrir el micrófono. A partir de su representación algebraica. Profe, son cuadráticas. Ya, una es cuadrática y la otra. No me acuerdo. Ya, miren, acá me dicen, una es potencia, la función cuadrática es como un caso especial de la función potencia, y la otra es exponencial. Perfecto. Me puso la Domi, y la segunda es función exponencial. Y la otra, ya me puso la Connie, la otra es afín. Ya, Connie, cuando tenemos el elevado a x, toda función que esté elevado a x es función exponencial. Entonces la P1 corresponde a una función cuadrática y la P2 corresponde a una función exponencial. Esa es la característica de la función exponencial, el elevado a x. Y en el caso de la población 1 es cuadrática, que es un caso específico de la función potencia. Perfecto. Ya, la segunda pregunta, que tengo para ustedes es, Bárbara indica que después de 3 años su población tendrá más habitantes. ¿Cómo podríamos comprobar lo que dice Bárbara? ¿Qué podríamos hacer acá? Acá me interesa mucho esta pregunta porque si bien no es difícil responderla, quizás como está planteado, como que requiere como un poco más de habilidad. Y es como una típica pregunta que puede aparecer en la prueba de transición. ¿Cómo podríamos comprobar que lo que dice Bárbara es real? ¿Qué podríamos hacer acá? Recuerden que en ambas funciones x corresponde a la cantidad de años. Profe, podría ser elevando en 2 al 0. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Por qué suena así? Perfecto. Para comprobar lo que dice Bárbara es real, lo que podríamos hacer es valorizar x igual a 3 en ambos casos, para así comprobar que en lo que dice Bárbara no es verdad. Entonces. Ah, pensé que estaba como con el amplificador, estaba acoplándose. Entonces reemplazamos la primera población por x igual 3 y me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9 unidades de habitantes. Por otro lado, reemplazamos en P2 también con x igual a 3, que son los años que pasan. Va a ser igual a 2 elevado a x, pero x vale 3. Entonces me va a quedar 2 elevado a 3, eso es 2 por 2 por 2, que es 8 unidades. Entonces lo que dice Bárbara es cierto o está equivocada. Entonces obviamente como 8 es menor que 9, lo que dice Bárbara es mentira.
Voy a borrar acá lo que escribí yo porque lo hice bonito. Entonces reemplazamos x igual 3 en ambas funciones. Y lo que dice Bárbara está erróneo. La segunda pregunta es, Fabián indica que después de 10 años su población tendrá más habitantes. ¿Es correcto lo que indica Fabián? Al igual que en el caso anterior, para poder corroborar lo que dice Fabián, tenemos que valorizar con x igual a 10, ya que x era la cantidad de años. Entonces la primera población reemplazamos por 10, me va a quedar 10 al cuadrado, y eso es 100. Y en la segunda población reemplazamos también por x igual 10 y me va a quedar 2 elevado a 10, que es 1024. Finalmente, niños y niñas. ¿Cuál de las dos poblaciones y por consecuencia cuál de las dos funciones creció más rápido? ¿La función cuadrática o la función exponencial? La exponencial, perfecto. Entonces tienen que quedar con eso, que la exponencial crece más rápido. Si bien pasados los primeros 3 años, la función potencia sí fue mayor en cantidad de habitantes a la función exponencial, después de 10 años, efectivamente, la función exponencial creció de una manera mucho más rápida. Una pregunta típica que hubiese salido en la PSU es, valore o calcule P de 3, y te da la función. Ahora, como están cambiando las habilidades, podrían haberles hecho una pregunta en base a un problema, donde ustedes mismos deberían haberse dado cuenta que lo que había que hacer era valorizar. Ya, retroalimentación. Yo me fijé solamente en los ejercicios más descendidos junto al profesor del otro nivel. Identificación de funciones. Esta era la actividad número 1, donde tenían que, la actividad número 1 de todas las actividades, donde tenían que identificar qué tipo de función era a partir de su representación algebraica. Yo acá les puse una ayuda a memoria para que se acuerden lo que era la función potencia y la función exponencial, que es lo que nosotros notamos que estaban más descendidos. Entonces la primera era función exponencial. La segunda era función potencia. La tercera también era función potencia. La cuarta era función exponencial. Y la quinta era función exponencial. Lo que yo les quiero preguntar ahora es que si está correcto lo que nosotros hicimos con el otro profesor o cometimos algún error en la identificación. Recuerden, la función potencia era un a, cualquier número, multiplicado por x elevado a otro número entero. Y la función exponencial tenía este elevado a x. Quiero que ustedes me indiquen en qué funciones nosotros cometimos errores en la identificación. Les voy a dar un minutito. Ahí pueden ir comparando la representación algebraica con lo que está acá. ¿30 segundos? Ya, vemos si la primera está bien. La primera me dice, f de x igual a menos 3 elevado a x. Voy acá, ¿es función potencia? No. ¿Por qué? Porque no hay un x elevado a un número, hay un elevado a x. ¿Es función exponencial? Sí, porque aquí aparece un número elevado a x. Perfecto, la primera la tengo buena. La segunda, g de x igual a menos 4 por x al cubo. Reviso, me dice función potencia, reviso. ¿Es función potencia? A ver, tengo un número a menos 4 por un x elevado a un entero. X elevado a 4, función potencia. Voy a la 3. H de x igual a 1/8 elevado a x. Todas estas funciones, chiquillos, son de la guía.
me dice, es función potencia. Voy a revisar cómo es la forma algebraica de la función potencia. Me dice, un número, que a veces puede ser 1, por x elevado a un entero. Ah, pero acá tengo un número elevado a x. Reviso, ¿es función exponencial? Sí, aquí me aparece un número elevado a x. Esto está malo. Exponencial. La 4, f de x igual a 3 elevado a 2 menos x. Función exponencial. Reviso, ¿función exponencial tiene un elevado a x? Sí. ¿Tiene elevado a x? Sí, está buena. Finalmente, g de x igual a menos 3 cuartos por x elevado a 5. Función exponencial. Función exponencial me dice, está elevado a x, pero acá no tengo ningún elevado a x. Entonces, reviso lo que era la representación algebraica de la función potencia, donde tengo un número multiplicado por un x elevado a un entero. Tengo un número, menos 3 cuartos, multiplicado por x elevado al entero, que es 5. También está mala. Función potencia. No sé si quedaron dudas con estas actividades, de identificar funciones. Creo que todos los que están presentes tuvieron buenas esas actividades, pero no sé si a lo mejor quedó alguna duda. Ya, otra actividad que consideré que estuvo descendida fue la actividad número 5 de la guía, conociendo la función exponencial. Acá habían dos funciones. Consideré la segunda porque tenía este 2 elevado a menos x, solo por eso. Entonces la indicación en la guía decía, grafica la siguiente función. Para ello completa la tabla de valores y luego grafica los puntos en el plano cartesiano. Además, indica si es una función creciente o decreciente. Ya, chiquillos, ¿qué teníamos que hacer acá? Lo primero que había que hacer para poder graficar. Profe, había que intercambiar el valor de x por todos los valores que nos deja x. Perfecto. Tendríamos que valorizar todos los valores que nos entregan en la tabla de valores. Entonces la primera me quedaría g de menos 3 es igual a 2 elevado a menos, ese menos es del problema, x vale menos 3 más 1. Esto me quedaría 2 elevado a menos 3. Menos por menos es más, acá me queda 2 elevado a 3 más 1. Y eso finalmente es 2 elevado a 3, es 2 por 2 por 2, 8 más 1, y eso es 9. Ahí lo tengo escrito bonito, 9. En el segundo caso, no lo voy a realizar porque si no voy a estar todo el día valorizando, da igual a 5, en el tercer caso da igual a 3, ya, en el cuarto caso voy a valorizar por x igual 0. Entonces reemplazo a donde sale x por 0. Me va a quedar 2 elevado a 0 más 1. Propiedades de potencia. ¿Cuál es el valor de un número elevado a 0? Uno, perfecto. Cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Es decir, 1 billón elevado a 0 es 1. Me quedaría 1 más 1 y eso es 2. Voy a borrar también aquí. Ya. Esta sí que me interesa hacer. Valorizar x igual a 1 medio. Yo creo que este era el ejercicio más difícil de la guía, valorizar 1 medio. Me va a quedar g de 1 medio. Donde aparece x voy a poner 1 medio. 2 elevado a menos 1 medio más 1. Ya. Primera pregunta. ¿Qué pasa cuando tengo un exponente negativo? ¿Qué tendría que hacer ahí? Se le da vuelta a la fracción. Perfecto.
No puedo... Declinar fracción, ponerle un 1 abajo del número natural para que sea la fracción. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Entonces lo que tengo que hacer, como no puedo calcular potencias con exponente negativo, no están definidas, lo que tengo que hacer es, si tengo una fracción, la doy vuelta. Si tengo un número 1, lo escribo como fracción, como 2 partido en 1, y lo doy vuelta. Entonces en este caso me va a quedar un medio, ¿cierto? Elevado a un medio. Más 1. Segunda pregunta, ¿qué pasa si tengo un exponente fraccionario? Pueden escribirme en el chat también. ¿Qué pasa cuando tenía un exponente como fracción? ¿Qué propiedad tenía que hacer ahí? Un medio elevado a un medio. Voy a seguir aquí, ¿ya? Raíz. ¿Cómo es eso, raíz, William? Sí lo entiendo, pero completa así su idea. Lo entiendo perfectamente. Pero ¿cómo hago esa raíz? ¿Sería raíz de un medio? ¿Cómo aplico la propiedad? Hizo el chat. Ya, ¿cómo lo hiciste, William? Hiciste esto, ¿cierto? Ya. Ya, miren acá. Cuando tengo un exponente fraccionario, es decir, cuando tengo una fracción, un número elevado a una fracción, lo que hago es transformar mi base a una raíz, donde ¿qué? El denominador de mi fracción va a ser el índice de la raíz. En este caso me va a quedar raíz cuadrada porque el denominador es 2. Y la base, es decir, este un medio, va a quedar elevado al numerador. En este caso es 1, entonces me va a quedar un medio. Simplemente un medio. Ahora, como tengo una fracción dentro de una raíz, lo que puedo hacer es separar. Me va a quedar raíz cuadrada de 1 partido en raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 1 sabemos que es 1 partido en la raíz cuadrada de 2. Más 1. Y acá lo que teníamos que hacer era aplicar calculadora porque sabemos que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. También lo que podrían haber hecho acá, podrían haber racionalizado, pero igual tendrían que haber utilizado calculadora para calcular la raíz cuadrada de 2. Y en ese caso, lo hice bonito también aquí. Entonces me quedaría 2 elevado a un medio más 1. Aplico la propiedad del exponente negativo. Después aplico la propiedad del exponente racional. Este era el ejercicio más feo de la guía. Y luego ya tengo que calcular lo que era la raíz cuadrada de 2 y todo el valor de la fracción más 1 y me dio cercano a 1,7.
Luego reemplazo valorizo considerando x igual a 1, me va a quedar 2 elevado a menos 1 más 1. Acá, como me mencionaban, debía transformarlo a fracción, darlo vuelta, me quedaría en este caso un medio elevado ahora con el exponente positivo, más 1. Un medio elevado a 1 es un medio, eso es 0,5, más 1 es igual a 1,5. Finalmente valorizo considerando x igual 2. Entonces me queda g de 2 es igual a 2 elevado a menos 2, más 1. Nuevamente exponente negativo. Transforma a fracción, doy vuelta, paso el exponente negativo a positivo. Acá me quedaría un medio elevado al cuadrado, eso es un medio por un medio. Lo voy a hacer aquí, un medio por un medio. Recordemos que las fracciones se multiplican hacia el frente. Me quedaría 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. Un cuarto. Más 1. Un cuarto es 0,25, ¿cierto? Más 1 es 1,25. Ahí lo había hecho bonito también. Ya, no sé si hubieron dudas, aparte de este asqueroso un medio, en la valorización de funciones. O de esta función en específico. ¿Por qué? Dígame, Santiago. Yo diría que hubo un ejercicio en donde dio mucho cero, o sea, 0,000, y eso lo estuve complicado graficar. ¿En cuál? No me acuerdo si fue en la 4 o en la 5, pero como que nos dijo grafica tal función y había 0,000, por lo que tuve que agrandar el gráfico. No me acuerdo tampoco en qué función era. Quizás puede haber sido en la parte A de esta actividad. Puede ser. Porque no me acuerdo bien si había un 0000. Ya finalmente, para graficar, consideramos lo que es la tabla de valores. Ahí consideren el primer punto como x igual a menos 3 y igual a 9. El segundo punto como x menos 2 con 5 en y. El tercer punto con x menos 1 y 3. El cuarto punto con x igual 0 y 2. Finalmente grafiqué ahí ese 1,7. Es un medio como 1,7. Sí, ese era asqueroso. Perdón, ahí me... Luego con x igual 1, y igual a 1,5, y ahí ya se pone un poco más bonito de nuevo. Y con x igual 2, y igual a 1,25. Ahí lo dice muy, muy exacto. Y finalmente tracé lo que es la gráfica de la función 2 elevado a menos x más 1. Ya. Segunda pregunta. No sé si tuvieron inconvenientes o dificultades en graficar funciones. Tampoco yo les pedí algo exacto igual me llegaron trabajos como hechos en software, así como en GeoGebra, o en otro, o en Excel, creo. Pero tampoco les pedí algo así como tan exacto.
Ya, y otra pregunta que consideré que estuvo descendida también fue la actividad número 6, que era conociendo la función logarítmica, porque sé que les cuesta mucho logaritmo. Entonces, esta actividad daba como indicación graficar la siguiente función en el plano cartesiano y además indicar si es una función creciente o decreciente. Entonces, yo acá solamente les di la función, solamente les di el f de x. Ustedes debían considerar el x, pero como dije en clases, yo les dije, valga la redundancia, consideren solo potencias de 3 para que se les haga más fácil. Algunos de ustedes me consideraron, sí, creo que todos, potencias de 3 y algunos puros positivos porque ahí daba mucho más fácil. Yo igual considero negativos. Entonces, consideré esta tabla de valores con 5 valores. Creo que a ustedes también les dije que lo hicieran con 5. Y bueno, voy a explicar cómo calcular el f de x considerando la función logarítmica. Entonces, el primer caso para x igual a 1 partido en 9, reemplazo donde sale x por un noveno. Entonces, yo me pregunto, ¿a qué número? Siempre tengo que hacer lo mismo en el logaritmo. Lo que me hace el logaritmo es calcular el exponente al que yo tengo que elevar la base para que me dé el argumento. Entonces yo me pregunto, ¿a qué número tengo que elevar 3 para que me dé un noveno? A menos 2. Entonces, yo puse ahí el exponente c es igual a un noveno. Si ustedes no se dan cuenta que al tiro es menos 2, lo que pueden hacer es transformar la base como un 3 elevado a algo. Entonces en este caso me va a quedar 3 elevado a c, que el c es lo que quiero encontrar, es igual a 1 partido en 3 elevado a 2, ¿cierto? Porque el 9 lo puedo escribir como 3 elevado a 2. Entonces esto me va a quedar 3 elevado a c es igual, y acá este 3 elevado a 2 lo voy a tirar hacia arriba para tener la misma base, que en este caso es 3. Y me va a quedar, como lo tiro para arriba, 3 elevado a menos 2. Por lo tanto, el valor de mi exponente tiene que ser igual a menos 2. Acá lo que hice fue como calcular la ecuación exponencial. Es lo mismo que acabo de hacer acá. Ahora voy a calcular el exponente, lo tengo ahí, pero les voy a explicar cómo hacerlo, para x igual a un tercio. Entonces me queda f de un tercio, donde sale x voy a poner un tercio, logaritmo en base 3 de un tercio. Es igual a c, también voy a poner c. Entonces yo sé que la base elevado al valor del logaritmo, que es c, me tiene que dar un tercio. Acá ya tengo todo escrito como 3. Entonces me va a quedar 3 elevado a c es igual, como quiero la misma base, voy a tirar ese 3 hacia arriba. O sea, voy a aplicar como la propiedad inversa del exponente negativo. Y me va a quedar 3 elevado a menos 1. Por lo tanto, c es igual a menos 1. Es decir, 3 elevado a menos 1 me da un tercio, que era el argumento de mi logaritmo. Repito, yo consideré valores positivos o negativos, pero si usted considera puros valores positivos porque era más fácil, está bien. Es lo que acabo de hacer. Con x igual a 1, me quedaría f de 1, ¿cierto? Es igual al logaritmo en base 3 de argumento 1. Quiero que me expliquen por qué el valor es 0. ¿Por qué el valor de este logaritmo es 0? Dígame. Porque tú dices que todo número elevado no, que todo número elevado a 0 da 1.
como x nos da de respuesta a 1, por su predicción, es 0. Perfecto. Ahí en el chat también. Domi, si hay una potencia de 3 que da 0. 3 elevado a ¿cuánto me da 0? O sea, 1, perdón. Ah, espérame. Ay, ya fue un bug de la Domi ahí. Ya, como les dije, el logaritmo calcula el exponente a la cual yo tengo que elevar mi base para que me dé el argumento. Entonces yo me pregunto, 3 elevado a ¿cuánto me da 1? Y ahí se tienen que acordar, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Por eso aquí el exponente es 0. Luego reemplazo con x igual 3, me quedaría f de 3 es igual a logaritmo en base 3 de 3. Y ahora me pregunto, 3 elevado a ¿cuánto me da 3? Rubén, antes de que se vaya a mimir, 3 elevado a ¿cuánto me da 3? ¿3 elevado a cuánto, Rubén? Me da 3. ¿O cuál es el valor del logaritmo de 3 en base 3? Ya, 1. Perfecto. Y finalmente con x igual 9, reemplazo f de 9, me va a quedar logaritmo en base 3 de 9. Y ahí yo me pregunto, 3, que es mi base, elevado a ¿cuánto me da 9? Ya, Rubén, antes de que se vaya a dormir de nuevo. 3 elevado a ¿cuánto me da 9? Dos. Porque 3 al cuadrado efectivamente es el argumento 9. Ya. Pregunta, aparte de que no estuviese la tabla de valores, ¿qué otras dificultades tuvieron en hacer este ejercicio? Bueno, luego de calcular el valor de todos esos logaritmos, había que graficar la función. Nuevamente considero ambos puntos. El primer punto, 1/9, menos 2. Ahí lo que hice fue calcular el decimal. Ustedes hicieron lo mismo, porque es más difícil hacerlo con fracciones. El segundo punto es 1/3, que era igual a 0,3, menos 1. El tercer punto era el 1,0, que básicamente el puntito va sobre el eje X en el 1.
El cuarto punto era x igual a 3,1, o sea, punto igual a x3 y 1. Y finalmente el último punto era x igual a 9 y igual a menos 2. Y finalmente puse la función logaritmo en base 3 de x para poder unir los puntitos. Ya, eso es súper importante que unan los puntitos, porque mucha gente como que los grafica, pero no los une. Y eso también me di cuenta. Y lo otro es que también hubo un error, que graficaron al revés. O sea, primero consideraron como f de x igual a x, como al revés la tablita. Y ahí obviamente les da otra función. Así que tengan ojo con eso, como que estaba todo bien calculado, bonito, pero en el gráfico hicieron al revés. Ya, actividad de comprobación. Representa gráficamente la siguiente función logarítmica a partir de la tabla de valores adjunta. Ya, les voy a dar 3 minutos para que lo hagan. Ahí ya les puse un valor. Lo hacen, me lo pueden mandar al correo o al WhatsApp los que tienen solo redes sociales. En verdad todos están conectados, así que todos podrían mandármelo al correo. Y obviamente va a haber una bonificación. Sí, Domi. En papelito. Mándeme los resultados, Domi, por acá. Ya alguien me lo mandó así, lo hizo mental, parece. Voy a anotar quiénes están. Si lo hacen mental al tiro, mándenmelo por acá. Ya, sí. Todos los que me mandaron las respuestas por el chat están bien. Ya, lo voy a hacer yo ahora. Se ganaron una estrella. Entonces, perdón que lo haga así como paso a paso. Ustedes hacen todo mental, pero igual tengo que hacerlo. Ya, tomo el primer punto que me dicen que x vale un cuarto. Perfecto. X igual a un cuarto, reemplazo en mi función por un cuarto. Me va a quedar logaritmo en base 2
de 1/4. Perfecto. Es igual a C. ¿Qué me dice el logaritmo? Que mi base, ¿cierto?, elevada a mi exponente, en este caso yo le puse C porque es una incógnita, tiene que ser igual a mi argumento, que es 1/4. 2 elevado a C va a ser 1 partido en 2 elevado a 2. Reescribo todo en la misma base, que es 2, y me va a quedar 2 elevado a C es igual a 2 elevado a menos 2. Ecuación exponencial, C entonces es igual a menos 2. Perfecto, todos me dijeron que la primera era menos 2. Y ahí lo tengo escrito muy lindo. Ya, la segunda, reemplazo por x igual a 1/2. Perdón si voy muy rápido, pero es para no atrasarme. Me va a quedar f de 1/2 igual a logaritmo en base 2 de 1/2. Le voy a poner c. Entonces yo sé que 2 elevado al valor del logaritmo, 2 elevado a c, es igual a 1/2. Voy a reescribir todo como potencia de 2, me va a quedar 2 elevado a c es igual, esto lo voy a tirar para arriba, 2 elevado a menos 1, ecuación exponencial, c es igual a menos 1. Y lo tengo muy bonito escrito. La tercera, obviamente, como quiero el logaritmo de 1, yo sé que cualquier número elevado a 0 es 1, por eso es 0. Finalmente reemplazo por x igual 2, me va a quedar f de 2 es logaritmo en base 2 de 2. Como tengo la base igual al argumento, siempre es 1. Es una propiedad de los logaritmos, no es necesario quizás calcularlo. Pero es básicamente preguntarse qué número elevado a 2 me da 2. Y yo sé que 2 elevado a 1, es 2. Y creo que también lo hice. Menos 2, menos 1 y 1. Eso me respondieron todos. Y finalmente lo grafico, que es obviamente considerar x en el primer punto, x igual a 1/4 y igual a menos 2. Un cuarto es 0,25. El segundo punto es 1/2, menos 1. El tercer punto es 1,0, que va solamente sobre el eje x en 1. Y finalmente el cuarto punto es x igual 2 y igual 1. Finalmente lo que hago es graficar la curva de la función. Ya, chiquillos, para ir cerrando hoy día con el tema de la retroalimentación de las actividades más descendidas, que básicamente igual se condicen con las que son las más difíciles. La primera pregunta, base al trabajo realizado en la fase número 3 y la guía número 5, es ¿cuál de todas las funciones te resultó más compleja? Obviamente cada uno tiene respuestas distintas, o quizás todo es la misma.
Yo me imagino cuál debe ser. Pueden responderme en privado en el chat cuál les resultó más compleja. Ya por ahí me dijeron la logarítmica. Es que el logaritmo es difícil. La función exponencial con un medio. Hoy ahí sí que me fui al chancho. Como que había que aplicar todas las propiedades que se sabían de así de potencia, potencia, potencia. Sí, Carlos. O sea, si quieres. Pero yo igual les di la estrellita a todos los que me mandaron por el chat. También, o sea, no sé si notaron que la actividad número 1 de la clase de retro consideré solo la función potencia y la exponencial por lo mismo, porque muchos estudiantes como que tenían dificultad en diferenciarla. Entonces acá podríamos poner diferencia, fue normal, diferencia entre la potencia y la exponencial. Por eso la primera actividad solamente consideré función potencia, función exponencial. Finalmente, ¿en qué crees? Finalmente, tienen como 3 preguntas. ¿En qué crees que necesitamos seguir reforzando? Igual ahora en lo que es la fase 4 le dimos un enfoque, quizá un poco de profundización con el profesor que está en el otro nivel. Y para que les pueda servir también por el tema de la prueba de transición que entra a función inversa. Entonces vamos a trabajar en la primera clase de la fase 4 con lo que es función inversa, sobre todo porque el año pasado creo que vieron como muy superficial lo que era. No estoy segura. Le vamos a dar con el dominio, con el recorrido, con la función inversa. Entonces, ¿en qué cree que necesitamos seguir reforzando? Gracias, Domi, por sus palabras. Creo que hoy día fui súper rápida porque igual estamos como en la hora. Entonces, los gráficos, pero ya, gráficos, sí, sí puede ser, gráficos. Quizás en análisis de gráficos de funciones. Quizás también podríamos tirarnos por ahí. Ya, ¿qué actividades de la guía fueron fáciles de resolver? La de identificación, quizá reemplazar en la tabla de valores. ¿Qué les resultó fácil? Lo que había que decir sí o no, identificación. Identificación, ahí no voy a decir nada, me dice tabla de valores. Lo que yo consideré que se les hizo fácil, o sea, según lo que yo revisé, fue decir si la función era creciente o decreciente. Como que ahí todos lo tuvieron bueno. Lo que tienen que ver solo el gráfico. Y finalmente la última pregunta es, ¿qué crees que podrías hacer para mejorar tu desempeño? ¿O qué creen que podríamos hacer para mejorar su desempeño? Aunque igual en las guías hubieron buenas notas. Hacerme el Baldor. Igual ahora el Baldor no va a funcionar, Domi.
Porque el valor es como puro ejercicio, como llegar y aplicar, llegar y aplicar. Quizás para rapidez, así como matemática, puede funcionar. Y ahí piensen en la última pregunta para ustedes, ¿qué creen que pueden hacer para mejorar su desempeño? Yo sé que igual aquí a varios les fue bien en la guía. A ver quién está. Ver Julio, profe. Y eso, pues niños, eso ha sido la clase de retroalimentación. Acá pensé que venía otra PPT, pero les quiero agradecer por conectarse igual a la clase de retro, porque igual ha habido muy baja asistencia a las clases por el tema de que son retroalimentación y consideran que quizás no les va a servir. Sobre todo porque acá igual hubieron varios 7. Entonces por eso se agradece su asistencia siempre. Carlotita. Se van a guardar, Domi. Todo lo que es electivos. La Domi me preguntó qué pasa con la nota de los electivos. Se van a guardar.